Otra forma, hermano, como el Eterno da mandatos es a través de los profetas. Y estos cuestan aún más para obedecer, porque hay quienes no creen en la importancia del ministerio profético o no saben de qué manera el Eterno está usando los profetas en este tiempo, menosprecian el ministerio y menosprecia la palabra que el Eterno da a través de los profetas. Voy a colocar un ejemplo en 1 Samuel 22:5. 1 Samuel 22:5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue. ¿Por qué se fue David? Porque el profeta le habló. Y David, hermano, siendo profeta, porque recordemos que David era profeta, David sabía, hermano, que el Eterno hablaba a través de los profetas, y para David era importante obedecer la palabra, toda palabra que el Eterno daba a través de los profetas. Y en este tiempo, hermano, el Eterno está restaurando nuevamente el ministerio profético para traer dirección, para dar mandatos a su pueblo, porque su pueblo anda haciendo cosas que no debe hacer simplemente porque no tiene dirección del Eterno, porque no ha consultado al Eterno, no ha recibido instrucciones del Eterno, como cuando un empleado, hermano, necesita recibir instrucciones de su jefe. Un empleado necesita preguntarle al jefe: ¿qué hago? Y el que no le pregunta al jefe qué hago, pues se pone a hacer lo que él cree que debe hacer. Y muchas veces el jefe le dice: ¿por qué haces eso si yo no te he dicho que hagas eso? ¿Quién te dijo que hicieras eso? Entonces, hermano, necesitamos consultar a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? El Eterno. Pero el Eterno usa canales. Y uno de los canales que usa es la boca de los profetas. Lógicamente, hermano, hay que tener cuidado porque los falsos profetas hay muchos por ahí. Pero si yo me pongo, hermano, a dejar de escuchar a los profetas porque hay falsos profetas, entonces voy a también a dejar de escuchar a los que sí son buenos, los que son del Eterno, y voy a tener problemas. Entonces, estamos viendo la rebeldía hacia los mandatos, ¿verdad? La rebeldía hacia los mandatos del Eterno. Y tenemos otra rebeldía, es la rebeldía contra las leyes del Eterno, rebeldía contra la Torá. ¿Por qué rebeldía contra la Torá? Bueno, hermano, porque la Torá está ahí y hay que obedecerla. Y si el Eterno me habla por la Torá, el Eterno me enseña Torá y no la quiero obedecer, eso es rebeldía. Y eso es lo que dice aquí Isaías 39. Dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley, la Torá de Adonai. Que dicen a los videntes, a los profetas: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. O sea, no quieren escuchar la verdad, sino quieren escuchar palabras lisonjeras, palabras bonitas, ¿verdad?, que agraden a su corazón. También Oseas 8:1 da una palabra, hermano, en relación a los que se rebelan contra la Torá, la ley del Eterno. Dice: pon a tu boca trompeta, el Eterno le dice al profeta, como águila viene contra la casa de Adonai, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, contra mi Torá. Vimos que es la rebeldía contra las autoridades, rebeldía contra los mandatos, para no obedecer los mandatos, rebeldía contra la Torá, las leyes del Eterno, y también otra rebeldía es contra la palabra profética. ¿Qué pasa, hermanos? Que como el Eterno necesita en este tiempo decir muchas cosas, hacerle saber muchas cosas al pueblo, el Eterno pues está obligado a usar profetas. El Eterno puede usar los ángeles, pero dígame, ¿quién no va a creer si un ángel se aparece, no? Cualquiera va a creer, y cualquiera se va a asustar y cualquiera va a obedecer, pero esa no es la idea. La idea es que, como siempre ha hecho el Eterno, ¿verdad?, que el Eterno use los profetas, los mensajeros, y simplemente la persona está obligada a creer. Y cuando el Eterno, hermano, estaba preparando al profeta Ezequiel para que hablara al pueblo, el Eterno le dijo algo a Ezequiel. Le dijo: Ezequiel, ese pueblo al que yo te envío es un pueblo rebelde, un pueblo que no te va a querer escuchar, un pueblo que tiene un corazón duro, de rostro duro, pero aún así tú debes hablar. Hermano, y así como estaba aquel pueblo al que le estaba hablando Ezequiel, así está el pueblo del Eterno en este tiempo, hermano. Pueblo duro, un pueblo que no quiere escuchar lo que el Eterno está hablando a través de sus siervos. Eso está en Ezequiel 2, 4 y 5. Dice allí lo siguiente: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Adonai el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ok, vamos a hablar ahora sí, hermano, en relación a las consecuencias de la rebeldía. Para hablar de las consecuencias, primero voy a introducir, hermano, en relación a las palabras hebreas que
son usadas para referirse a la rebeldía en la Escritura. Una palabra es la palabra pachá. Esa palabra, por ejemplo, aparece en Segunda de Crónicas 10:19. Dice allí: y se rebeló, se apartó, se rebeló Israel de la casa de David hasta hoy. Pero también hay otra palabra, hermano, que se utiliza con frecuencia para hacer referencia a la rebeldía, que es mará. Esa palabra mará, hermano, está enraizada con la palabra marar. También está la palabra marat, con D al final. Pero la raíz, hermano, son las dos consonantes men, rex. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta palabra, hermano, que significa rebeldía? Es lo siguiente, que mará significa amargura. Recuerden de las aguas de Mara. Cuando los hebreos llegan en el capítulo 15, llegan a un lugar, a una fuente a beber de las aguas, pero esas aguas eran amargas, aguas de Mara. Bueno, esa misma palabra, hermano, que significa amargura, también significa rebeldía. ¿Por qué el Eterno en su lengua santa eligió, determinó que la misma palabra que significa amargura también tenía que tener por significado rebeldía? Por lo siguiente, hermano, el Eterno quería que el pueblo entendiera que una de las consecuencias de la rebeldía de su pueblo era que el Eterno lo iba a hacer pasar por momentos de amargura, por momentos amargos. Cuando uno, hermano, está pasando por momentos amargos, uno tiene que preguntarse: ¿en qué he sido rebelde? ¿En qué me he rebelado? Cuando usted, hermano, el Eterno lo pone a beber de las aguas de Mara, o sea, de las aguas amargas, usted tiene que preguntarse: Adonai, ¿en qué me he rebelado? ¿De qué manera me estoy rebelando? Enséñame para que ya no me pongas a beber de las aguas de Mara, de las aguas amargas. Fíjese, hermano, esta palabra marar aparece en Deuteronomio 1:26. Dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde. Dice rebelde, es la palabra marar. Pero esa misma palabra aparece en Éxodo 1:14 y dice lo siguiente, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Cómo estaba el pueblo hebreo en Egipto? ¿Cómo los tenía el faraón? Los había afligido y el faraón les había amargado la vida. ¿Cómo está el pueblo de Venezuela en este tiempo? ¿Cómo está el pueblo del Eterno en este tiempo? Amargado, no le alcanza el salario. Está amargado con sus gobernantes, está amargado por el problema de la electricidad, está amargado porque no le alcanza el salario, está amargado, hermano, por el problema del gas, está amargado por el problema de la gasolina, se la vive amargado, pero el pueblo no quiere entender que esa amargura es la misma medicina que el Eterno le está dando para su problema de ¿qué? De rebeldía. Esa es la medicina, hermano. Cuando uno pasa momentos amargos es como cuando usted le dice al niño: abre la boca para que tome la medicina. Entonces el niño arruga la cara, ¿verdad? Esto es muy feo, muy amargo. Bueno, así, hermano. Esta es la medicina, esta amargura que nosotros vivimos cada día en la calle y en la casa también. Cuando no hay internet, cuando no hay electricidad, cuando no tenemos los servicios que nosotros disfrutábamos antes. Cuando pasamos ese trago amargo, tenemos que recordar que esto lo estamos viviendo por causa de nuestra rebeldía. Esa es la medicina, hermanos, que el Eterno nos está dando en este tiempo. Fíjense, esta palabra mará aparece cuando la mujer, usted sabe, cuando la mujer le era infiel a su marido y en el marido entraba un celo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el hombre entra en celo, en él entra un deseo de venganza. Y un hombre, hermano, en el que entra en celo puede cometer homicidio, puede hacer mucho daño, puede destruir. Entonces el Eterno, hermano, para resolver el problema del celo y evitar las venganzas, evitar las consecuencias del celo en el hombre, instruyó al sacerdocio de que se le diera de beber aguas amargas a la mujer. ¿Por qué la mujer tenía que beber aguas amargas? Por causa de su infidelidad, por causa de su traición al pacto, por traicionar el pacto con el varón, con el hombre. Dice aquí en Números 5:18: y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. El 19 dice: y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado,
no te has rebelado, ¿verdad?, a tu marido, no te has apartado de inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Ahora, hermano, ¿qué significado tenía eso de las aguas amargas? Entonces, hermano, que de la misma manera que el hombre entra en celo por la traición de la mujer, el Eterno también entra en celo por la traición de su pueblo. El Eterno entra en ira, en celo, cuando su pueblo lo traiciona, cuando la iglesia traiciona a su Señor, a su esposo. Y entonces, el Eterno, ¿qué ordenó? ¿Qué se le tenía que dar a la mujer? Aguas amargas. Ahí está la explicación. Entonces, hermano, ¿qué es lo que el Eterno le está dando a su amada en este tiempo en Venezuela? Aguas amargas. Por el celo que él siente. Porque, hermano, por su idolatría. Porque se ha entregado a la idolatría. Y todos, hermanos, estamos viviendo de las aguas amargas. Pero para unos será para maldición. Porque cuando la mujer de por sí, si la mujer había cometido, hermano, adulterio, si era verdad que había cometido adulterio, dice la Escritura que el vientre se le hinchaba, era para maldición. Y todo el mundo señalaba a esa mujer con el vientre hinchado. Y esa mujer era tenida como una mujer a la que le había entrado una maldición por causa de su pecado, era señalada. Pero la mujer, hermano, que bebía el agua amarga, pero no había cometido un acto de impureza contra su esposo, ¿verdad? No se había revelado, que era inocente, entonces, hermano, no le pasaba nada, pero sí bebía el agua amarga. Entonces, en este tiempo, hermano, todos estamos bebiendo el agua amarga, pero unos para maldición y otros, hermano, como para demostración de que estamos actuando, ¿verdad?, en justicia. Fíjese lo que dice aquí en Jeremías 2:19, hablando en relación a lo mismo. Dice, tu maldad te castigará, hablando el Eterno a través de Jeremías, hablándole a ese pueblo rebelde. Mire lo que le dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo, ¿ve?, es el haber dejado a Adonai, tu Dios. O sea, ahí lo que está diciendo el Eterno a través del profeta es, te darás cuenta cuando el Eterno te haga pasar momentos amargos. ¿Por causa de qué? De tu rebeldía. Ahora, hermano, este punto me recuerda algo que está en Éxodo 12:8. Recuerde que aquel pueblo que iba a salir de Egipto para el desierto, el Eterno le ordenó celebrar la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué le dijo el Eterno a aquel pueblo? Que comiera panes sin levadura, ¿verdad? Pero también le dijo que comiera hierbas amargas. Entonces, fíjese, marar es amargura o rebeldía. Mará es amargura, rebeldía, ¿sí? Pero la palabra hebrea, meror, ¿qué significa? Hierba amarga. El Eterno, hermano, estableció que su pueblo tenía que comer durante la celebración de la Pascua meror. ¿Para recordar qué? Para que se acordaran de marar. ¿Marar qué es? Que por tu rebeldía te voy a hacer pasar momentos amargos. Te voy a hacer beber de las aguas amargas. Y para que te recuerde todos los años repases eso. Para que no te rebeles a mí, tú vas a consumir durante la Pascua, durante la celebración de la Pascua, ¿qué? Meror, hierbas amargas. Dice en Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, o sea, con meror lo comerán. De tal manera, hermano, que en este tiempo ya no hay que comerse el cordero, no hay que sacrificar el cordero, porque ese sacrificio era sombra de aquello que ya ocurrió, del sacrificio de Yeshua, ¿verdad?, del Salvador, del Mesías. Pero sí tenemos que seguir celebrando la fiesta de la Pascua, Pesaj, con los panes sin levadura y con las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció, hermano, que su pueblo consumiera estas hierbas para que no se olvidara que así como ellos vivieron momentos amargos en Egipto, que el faraón les hizo vivir momentos amargos en su cautividad, en su cautiverio, ellos volverían a vivir esos momentos amargos si no se apartaban de la rebeldía. Si ellos se seguían rebelando en el futuro a las leyes, a la Torá del Eterno, el Eterno los iba a volver a hacer vivir esos momentos amargos que vivieron en el pasado. Ahora vamos a seguir, hermano, con las consecuencias de la rebeldía. Número 1, la consecuencia, ¿cuál es? Amargura. El Eterno nos hace beber, hermano, de las aguas amargas. Nos hace pasar por momentos de amargura, de aflicción. Número 2, segunda consecuencia es la rebeldía. Es un pecado de muerte. ¿Qué significa que es un pecado de muerte? Bueno, que aquel que se rebela
está buscando la muerte. Le está dando razones al Eterno para que lo corte. Y Deuteronomio 21, 18 al 21 hay un ejemplo en relación a la rebeldía de los hijos. Mire lo que dice aquí, hermano. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Cuál era la sentencia que el Eterno había establecido para los rebeldes? La muerte. Es un pecado de muerte, eso es lo que significa. Ahora, nosotros no podemos apedrear a un hijo rebelde, hermano, pero recuerde que yo le expliqué a ustedes que en el nuevo pacto, el Eterno resuelve ese problema entregando a los hijos rebeldes a Satanás. Satanás mismo es el que se encarga de cortarlo, ¿verdad? ¿Y cómo Satanás zarandea a los hijos rebeldes? Bueno, le pone en la mente que se robe una moto y con esa misma moto él va y se estrella. Le pone en la mente que se robe un carro y con ese mismo carro va y se estrella. Le pone en la mente que robe a alguien y resulta que esa persona está armado y esa persona sacó un arma, le disparó y lo mató. Y de esa manera Satanás lo corta, ¿verdad? Otra consecuencia, hermano, de la rebeldía es aquel que se rebela, hermano, se expone a ser desechado por el Eterno. Y el mejor ejemplo, hermano, de alguien que fue desechado por su rebeldía fue Saúl. Dice 1 Samuel 15, 23, cuando Samuel, el profeta, por revelación del Eterno le habla a Saúl, al rey, ¿verdad? Le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué significa ser desechado, hermano? Y eso está ocurriendo mucho en este tiempo. Usted sabe que el Eterno está llamando a muchos a servirle en ministerios. A unos los llama para ser evangelistas, a otros los llama para ser profetas, a otros los llama para ser adoradores, a otros los llama, hermano, para ejecutar mandatos importantes. Y el Eterno les hace llamados, les confirma el llamado, pero hay quienes no obedecen a la palabra, no obedecen al llamado, y llega un momento cuando el Eterno los desecha. Les dice, ya se te acabó la oportunidad, el tiempo de preparación, ya el llamado que te había hecho queda descartado, por tanto daré tu lugar, el llamado que te había asignado a ti, lo he asignado a otro. Y hermano, y el Eterno en este tiempo está cortando a los rebeldes y también está desechando a los rebeldes. Ok, hermano, hay una palabra que el Eterno da directamente a Venezuela, a los venezolanos, en relación a la rebeldía y en relación al proceso que está viviendo el venezolano en este tiempo, hermano. Hay una advertencia que el Eterno le da a los rebeldes. Eso está en Ezequiel 20, 33 al 38. Esta palabra el Eterno le da directamente a los venezolanos. Dice lo siguiente: vivo yo, dice Adonai el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros los venezolanos, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, es decir, los haré vivir momentos de desierto, ¿verdad? Y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Es decir, vamos a vivir momentos similares como los momentos que vivieron nuestros padres allá en el desierto cuando salieron de Egipto. Vamos a vivir las mismas experiencias, y los que cometan los mismos errores sufrirán las mismas consecuencias. Dice allí: así litigaré con vosotros, dice Adonai el Señor, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Es decir, el hermano el Eterno está revelando su pacto y nos va a obligar, nos va a forzar a entrar en el vínculo del pacto social que Él trae para nuestra nación en este tiempo. Un nuevo pacto que Él está revelando a sus siervos, así como el Eterno le reveló a Moisés un pacto en el Sinaí. En este tiempo el Eterno le está revelando a sus siervos un pacto al cual tiene que someterse el venezolano para que pueda formar parte de esa nueva tierra. Dice: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Aquí es donde le habla a los rebeldes. Y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré.
mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Adonai. Fíjense, aquí hermano hay una advertencia: los rebeldes no verán o no habitarán en la nueva Venezuela. Los rebeldes no habitarán en la nueva Venezuela. Entonces, hermano, estas son las consecuencias de la rebeldía. Por eso es importante que tenemos que estar atentos a lo que el Eterno está hablando, atentos para no desobedecer la Torá, atentos para no desobedecer los mandatos que el Eterno está dando a través de los profetas, atentos para obedecer a toda autoridad que el Eterno nos ponga, y sobre todo toda autoridad, hermano, que viene del Eterno, toda autoridad a quien el Eterno ha designado. Hay que obedecerla para que no vengan las consecuencias que hemos hablado hacia nosotros. Para finalizar ya, hermano, en 2 de Crónicas 23, 11 y 14 hay un ejemplo y tiene también aplicación esta palabra en relación a Venezuela, porque recuerden lo que dice ya en Amós 9, 11. Por supuesto hay que leerlo desde el 8, pero el 9, 11 dice que sería levantado el tabernáculo caído de David, posterior a un zarandeo y a un juicio, a una destrucción. El zarandeo y el juicio que el Eterno ha enviado a Venezuela tiene como propósito levantar el tabernáculo caído de David. Pero antes que se levante el tabernáculo caído de David, antes que gobierne el Eterno a través de su David, ¿quién gobierna sobre un reino? Pues lo gobierna un principado, el espíritu de Jezabel. Y aquí, hermano, en 2 de Crónicas 23 habla el caso de Atalía, una hija de Jezabel que gobernaba sobre Judá. Pero el Eterno, hermano, ordenó al sacerdote que estaba allí que instaurara al rey Joás, al hijo de David, un niño, pero que lo estableciera rey. Y allí en el 11 dice que lo proclamaron rey. El pueblo lo proclamó como rey. ¿Y qué pasó, hermano? Que después que es proclamado ese niño como rey, el sacerdote da una orden, un mandato. Dice allí en el 14, 2 de Crónicas 23, 14, dice: pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, o sea, saquen a Jezabel. Y también dice: y al que la siguiere, o sea, el que siguiere a Jezabel es al que esté de acuerdo con ella, ¿verdad? Dice: matadlo a filo de espada. Ok, ¿qué significa eso, hermano? Que la muerte de Jezabel es, hermano, es la caída de ese principado. Para que el reino del Eterno se levante en una nación, para que el tabernáculo caído de David se levante en una nación, no solamente se debe proclamar un David, también tiene que morir o salir ese principado que gobierna esa nación. Es decir, se le tiene que hacer la guerra a la rebeldía, a ese principado que promueve la rebeldía, el espíritu de Jezabel. Pero ¿qué va a suceder, hermano? ¿De qué manera el Eterno le va a hacer la guerra a Jezabel? Una de las formas como el Eterno le va a hacer la guerra a Jezabel es que el Eterno va a dar orden de que se mate, que se corte a todo rebelde. Eso es lo que dice 2 de Crónicas 23, 14. Cuando dice que todo el que siga a Jezabel, que sea cortado a espada. Es decir, a todo rebelde, todo el que se rebele al mandato del Eterno, todo el que se rebele al propósito del Eterno, que sea cortado. De esa manera, hermano, todos los rebeldes serán cortados, y solamente los que entendieron que hay que someterse a la autoridad, someterse al mandato del Eterno, someterse a la Torah del Eterno, esos que entendieron esto, ellos son los únicos que vivirán. Pero los rebeldes, hermano, todos van a morir, y ese principado va a salir de nuestra nación. Ok, hermano, hasta aquí terminamos ya el punto de la rebeldía.